El día de ayer se armó un despiole bárbaro. ¿Por qué se armó un despiole bárbaro? Porque dije una herejía. Fíjense cuál es la herejía que he mencionado. Este es el video del día de ayer. Vamos a escuchar qué fue lo que dije. La de los estados pontificios fue algo bueno. No, estoy en desacuerdo, discrepo. El purgatorio no es un lugar real. Discrepo. Yo estoy empezando a creer en un tipo de purgatorio, sí. Hasta ahí nada más. ¿Qué fue la herejía que dije? Yo estoy empezando a creer en un tipo de purgatorio. Presten atención en mis palabras. Yo trato de ser muy cuidadoso con mis palabras. Yo estoy empezando a creer en un tipo de purgatorio. Eso fue lo que yo dije. ¡Ay, qué hereje que sos, Santiago! Bueno, primero, varios puntos hay que aclarar. Yo no dije purgatorio de la forma en la que el catolicismo lo predica. Yo dije un tipo de purgatorio, tipo de purgatorio. Evidentemente estaba en un video en donde no puedo explicar mi idea, ¿se entiende? Porque estábamos en un ping-pong de preguntas y respuestas. ¿A qué te referís con un tipo de purgatorio? Bueno, me refiero a algo similar a lo que los judíos del tiempo de Jesús creían. Por dar un ejemplo, en la página serjudío.com nos encontramos con esta mención. Miren, vamos a pasar para acá. Serjudío.com dice: le agradezco que me aclare la duda que me asalta, dice. ¿Dónde dice el Tanaj que tendrán 11 meses de penuria de ultratumba a los pecadores y después el espíritu es restituido a la pureza original? ¿Esto qué es, una página católica? No, es una página judía. Me crea la duda sobre la similitud con el purgatorio del que hablan los católicos, en donde va el alma de los difuntos a pagar por los pecados. Gracias y que el Eterno le bendiga. ¿Qué es lo que responde este rabino licenciado? Dice: Shalom, gracias por participar y gracias por prestar atención a nuestro trabajo. No es el Tanaj el que menciona el periodo máximo de adecuación espiritual tras esta vida antes de estar capacitados para gozar del mundo venidero, sino que es lo consignado por la tradición, cuya esencia está en la revelación divina en Sinaí. Por ejemplo, en el Talmud de Babilonia, Shabbat 152b al 153a. ¿Qué quiero decir con esto? Evidentemente, como podrán ver, los judíos también sostienen una creencia similar al purgatorio. Similar. Recuerden cuáles fueron mis palabras. Yo estoy empezando a creer un tipo de purgatorio. ¿Dije purgatorio? No, no dije purgatorio. Pero ahí están los anticatólicos. ¡Ah, esto es mucho catolicismo! Te convertiste en un hereje. Después vamos los comentarios son fantásticos. Yo dije en un tipo de purgatorio. ¿Está bien? Ahora, ¿porque lo creen los judíos es verdad? No, no estoy diciendo eso. Simplemente lo que estoy diciendo es que ya desde la época de Jesús, esto era una creencia que al menos aquellos que creían en una vida después de la muerte sostenían. Sostenían. Los judíos de aquella época, no cristianos, que creían en una vida después de la muerte, sostenían. ¿Está bien? Eso es lo que sostenían. Voy a continuar, ¿está bien? Por dar un ejemplo, los ortodoxos no creen en un tipo de purgatorio tal y como lo describe el catolicismo, donde por causa del fuego la persona es purificada. Eso no lo creen los ortodoxos. Después, Santi dice: muchachos, estoy creyendo en el Dios Madre, jajaja. Los ortodoxos no creen en el fuego que quema y que purifica, mejor dicho, tal y como lo creen los católicos. Pero sí creen en un estado donde el alma de los difuntos, por causa de no estar purificada, no puede entrar directamente a la presencia de Dios, y requieren estas almas la oración de la iglesia que está con vida en la tierra para poder acceder a la presencia del Padre. ¡Ah, eso es muy católico! No, no es católico.
no es católico. Eso es lo que creen los ortodoxos. ¿Está bien? La Iglesia Ortodoxa se separó del catolicismo en el año 1054. Por ende, hay mucho anticatolicismo por parte de los evangélicos, ¿no? Y ahora quiero entrar un poquito en eso. Por dar un ejemplo, citando a Tertuliano en el año 211, dice: nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. En el año 307, Lactancio dice: el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego. Hablando de una purificación, en el año 386, Juan Crisóstomo dice: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos le lleven un cierto consuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estoy diciendo que porque estas personas creían es verdad. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que pese a que ellos estén en lo correcto o estén equivocados, la creencia de un estado intermedio donde el alma del difunto que no había sido completamente purificada no podía acceder de inmediato a la presencia de Dios es muy antigua. Eso es lo que estoy diciendo. Porque si no venimos con la conspiranoia de eso lo inventó el catolicismo para... No. Es una creencia muy antigua. Y vuelvo a repetir, los detalles sí se van desarrollando con el pasar del tiempo. Pero lo que voy es que ya desde la antigüedad, antes del famoso concilio de Nicea, habían cristianos que creían en ese estado intermedio. ¿Está bien? Entonces, esto simplemente lo expreso para que la gente que no lo sabía y que automáticamente todo lo vincula con catolicismo y eso es del diablo y cosas por el estilo, pueda recapacitar. Primero eso. Jesús también parece hacer referencia a esto. Por dar un ejemplo, les doy un ejemplo. No digo que los cristianos evangélicos no tengan respuesta a este tipo de planteo, pero sí parece hacer una referencia al respecto. ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice que si uno no se pone a cuenta con su hermano y este va y le acusa al juez, dice que el juez lo meterá en la cárcel hasta que pague el último cuadrante y no va a salir de ahí hasta que pague por lo hecho. ¿Está Jesús hablando del infierno? No, no está hablando del infierno. ¿Por qué? Porque nadie sale del infierno. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús cuando habla de un juez que lo va a encerrar a una persona hasta que pague por todo lo hecho? ¿De qué está hablando si no está hablando del infierno? Vuelvo a repetir, yo no estoy diciendo que los evangélicos no tengan una respuesta a este tipo de planteo. Desde mi humilde punto de vista, me parece, hasta el momento, yo no me he cruzado nunca con una buena respuesta que niegue o que sea una respuesta paralela, por así decirlo, a la idea del purgatorio. Vuelvo a repetir, para algún despistado, yo no estoy haciendo una defensa del purgatorio tal y como el catolicismo lo cree, de un fuego purificador. Yo estoy hablando, como lo dije en mi video de ayer, estoy hablando de un tipo de purgatorio. Tipo, dije. Esas frases, esas palabras, de 4 letras muchas veces pueden marcar la diferencia al transmitir una idea. Yo dije en un tipo. ¿Por qué? Porque evidentemente los judíos en el tiempo de Jesús lo creían. O al menos los judíos que creían en una vida después de la muerte, exceptuando los saduceos, creían en este tipo de realidad. Como así también lo creen los ortodoxos. Como así también la iglesia primitiva antes del concilio de Nicea, donde Constantino se metió también lo creían. Entonces, no me la vengan acá porque sos un católico, que esto, que lo otro. No, aguantá, un toque de piedad, aguantá. Por otro lado, me parece a mí, desde mi humilde punto de vista, que tendríamos que tener un poco de humildad. ¿Por qué? Porque evidentemente, yo creo de que uno puede o tiene la capacidad, a la luz de la escritura, tiene la capacidad de poder señalar el error y lo correcto. Evidentemente sí. Pero hay veces que los evangélicos no tienen mucha humildad, que digamos. ¿Por qué? Porque capaz que estamos de acuerdo con esto. Yo no creo que sea el purgatorio, o al menos lo que sostengo yo, un tipo de purgatorio. Yo no creo que sea algo que marque un antes y un después en tu vida y que creer en eso te convierta en un hereje
Tal y como me lo han dicho acá, te estás descarriando, cosas por el estilo, que ahora vamos a leer algunos de esos comentarios que son bastante interesantes. Yo no creo, sinceramente no creo que haga que esta creencia o su negación sea algo fundamental en la fe cristiana. La verdad es que no lo creo. Tal y como en un momento de su vida Martín Lutero tampoco lo creía. Porque Martín Lutero, atraviesa etapas en su vida donde de repente, primero creía en el purgatorio, luego le era indistinto, o sea, el hecho de que hayan personas que oren por los muertos, no creía de que era algo necesariamente malo, y luego sí se pone en contra de la misma. Pero ¿es fundamental? ¿Es una doctrina fundamental? ¿Es algo que a alguien le convierte en hereje? Ahora, lo que me llama la atención es la falta de humildad que muchas veces tenemos, ¿no? Te doy un ejemplo. Según el The World Christian Encyclopedia, la Enciclopedia Mundial Cristiana, en la edición publicada en el 2001, existen probablemente 33.000 denominaciones cristianas evangélicas. 33.000. ¿No escuchaste bien? Existen 33.000 denominaciones cristianas evangélicas en el mundo. Evidentemente lo que distingue a una denominación de otra son diferencias doctrinales. Algunas más importantes, otras menos importantes, pero diferencias doctrinales en sí. O sea, algunas de orden secundario, terciario, podríamos decir aquellos que arbitrariamente catalogamos que es de orden secundario y terciario, ¿no? Pero 33.000 denominaciones cristianas distintas alrededor del mundo, que están representadas por 3.400.000 centros de adoración, iglesias o congregaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a ver algunas de las diferencias. ¿Qué les parece? Porque hay veces que nosotros creemos de que, bueno, no, todo aquello que se parezca a catolicismo es herético. Pero, a ver, por dar un ejemplo, dentro de las iglesias cristianas evangélicas se discute el bautismo de bebés o el bautismo de infantes. Dependiendo de a qué denominación cristiana evangélica asistas, va a ser la respuesta. Si se pueden bautizar niños o si se pueden bautizar, o si se deben bautizar los adultos. ¿Bautismo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Dependiendo a qué denominación cristiana evangélica asistas. Si asistís a unas que creen en esto, como por dar un ejemplo la pentecostal, sí. Si asistís a otras de más del tinte reformado, no. ¿La iglesia atraviesa por la gran tribulación, sí o no? Dependiendo de qué denominación cristiana evangélica asistas. Si asistís a una vas a creer que sí, si asistís a otra vas a creer que no. El regreso secreto de Cristo Jesús en el arrebatamiento. Dependiendo de qué denominación cristiana evangélica asistas. Si asistís a una sí, si asistís a otra no. Salvo, siempre salvo, dependiendo de qué denominación cristiana evangélica asistas. Si asistís a una vas a creer que sí, si asistís a otra vas a creer que no. ¿Está todo predestinado? Dependiendo de qué denominación cristiana evangélica asistas. Si asistís a una sí, si asistís a otra no. La mujer puede ser pastora dependiendo de qué denominación cristiana evangélica asistas. Los dones siguen vigentes dependiendo de qué denominación cristiana evangélica asistas. Hay que guardar el sábado dependiendo de qué denominación cristiana evangélica asistas. ¿La cena del Señor es el cuerpo real de Cristo o es una representación del mismo, simbólicamente hablando? Dependiendo de qué denominación evangélica asistas. ¿Hay pecado original, sí o no? Dependiendo de qué denominación evangélica asistas. ¿Somos tripartitos o bipartitos? ¿Hay espíritu, alma y cuerpo o solamente alma y cuerpo? Dependiendo de qué denominación evangélica asistas. Trinidad o unicidad, dependiendo de qué denominación evangélica asistas. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo a repetir, yo creo que a la luz de la Escritura uno puede hacer un juicio sano de el error y tratar de diferenciar el error de lo correcto, ¿no? Yo creo en eso. Pero chicos, a lo que voy es bajemos un cambio. Bajemos un cambio. Porque a mí me llama la atención que porque creo en un tipo de purgatorio, todos digan, ¡ah!
hereje, hereje. Y el bardo, el quilombo que hay dentro de las iglesias evangélicas, todo el mundo se queda sin musa. No, nosotros somos hermanos, podemos, porque estamos, como es que se dice, estamos separados en lo secundario y unidos en lo primario. ¿Y quién dice que es primario y secundario? ¿Quién lo dice? ¿Quién es el que se levanta y dice, bueno, a partir de ahora esto es lo primario y esto es lo secundario? ¿Quién lo dice? De vuelta, eso es una postura demasiado arbitraria. Entonces yo me parece que hay veces que nos falta un toque de humildad. Y lo que hay en muchos corazones cristianos evangélicos no es un amor por la sana doctrina en sí, sino lo que hay es un anticatolicismo. ¿Por qué? Porque cuando se habla de purgatorio se relaciona con el catolicismo, desconociendo, por dar un ejemplo, lo que les mencionaba acerca del pueblo judío en tiempos de Jesús, que creían en un tipo de estado del alma intermedio donde todavía no podía acceder a Dios o al reino venidero, o como los ortodoxos, en donde no hablan de un fuego, pero evidentemente a ver aquel que niegue que los ortodoxos también son parte tradicional y que reciben el evangelio por tradición histórica, están unidos con la iglesia primitiva, aquel que lo niegue, la verdad que le falta un poco de historia. Entonces vuelvo a repetir, desde mi humilde punto de vista, para mí estamos subidos en un pony que no podemos mantenernos. No nos podemos mantener arriba de ese pony como señalando a todo el mundo. Y bueno, yo coexisto con todas estas denominaciones, con las 33.000 denominaciones cristianas evangélicas que existen y las divisiones que nos separan, las diferencias doctrinales que nos separan, porque ese de que estamos todos unidos, puro chamullo. Yo que estoy de este lado y sé cómo es el cuento, eso es puro chamullo. No estamos todos unidos. La unidad, sin unidad de criterios, se hace bastante difícil. Estas 33.000 denominaciones cristianas evangélicas, vos agarrá en tu barrio un par nada más de iglesias evangélicas. Hacele 5 preguntas. Ya sabés que todos difieren en cuanto a lo que responden. Entonces no me vengan a chamullar sobre esto. No me vengan a correr por este lado en el que, el purgatorio es esto, lo otro. Aguantá. Si de este lado también hay un montón de cosas en las que diferimos y caminamos todos juntos y está todo bien. ¿Se entiende? Por dar un ejemplo. Había visto, yo me parece que había puesto últimos comentarios, si no me equivoco acá. Creo que eres más católico. Creo que eres católico más que cristiano bíblico. Bueno, a algunos le hizo ruido el tema de la sola escritura. Dejanos claro lo del purgatorio. Bueno, no lo señalé los comentarios porque bueno, pensé que me iban a aparecer de una. La cuestión es que, bueno, a ver, son 400 comentarios. No lo voy a leer uno por uno, pero habían algunos comentarios que me decían más. Madre mía, dice Sheila X. Santi, estás loco. ¿Cómo puedes creer en el purgatorio? Entonces, para aquellos que... Porque después, encima, lo que no me gusta es el buchoneo, ¿viste? Porque es fantástico esto. El mundo de las redes sociales es fantástico. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos que íbamos al colegio y de repente, ¿no? Un compañerito se portaba mal. Y íbamos a... Seño, aquella persona está diciendo fulanito de tal, Pepito, está diciendo malas palabras, seño. Pepito está diciendo malas palabras, seño. Esta mañana me manda un mensaje Jonathan Murcia. Me dice, ¿qué dijiste del purgatorio? Me dice, bromeando, porque somos amigos. Me dice, ¿qué dijiste del purgatorio? Porque me están empezando a llegar un montón de mensajes de un montón de gente que vea lo que dijiste del purgatorio, que esto, que el otro. Aguanta. Seño. Profe Johnny, mire lo que Santi está diciendo del purgatorio. Mire, diga algo, profe Johnny, diga algo. Aguanta. Baja un cambio.
Necesitamos, no, en serio, somos grandes. Somos grandes para armar todas estas cosas, todo este bochinche, todo. Somos grandes, chicos, somos grandes. Y capaz que, ojo, capaz, no lo niego, capaz que son chicos jóvenes lo que les dicen esto a Johnny o le van a llorar la carta a cualquier otro, ¿no? Que de hecho en varias oportunidades fueron otros amigos más que dicen, che, me están lloviendo mensajes de que estás diciendo esto, lo otro, y sí, lo estoy diciendo, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Yo me preocuparía más antes de atacar el catolicismo. Si tienen ahí pasión por la sana doctrina, antes de atacar el catolicismo, yo me preocuparía más por resolver el bochinche de las 33.000 denominaciones cristianas evangélicas que existen en la actualidad y que difieren doctrinalmente entre sí. Yo me ocuparía más de eso. O sea, a mí me enseñaron de que antes de arreglar el bochinche de la casa ajena, tengo que arreglar el bochinche de la mía. A mí me enseñaron así. No sé, capaz que estoy equivocado. Pero yo arreglaría primero, me enfocaría en el bochinche que tengo dentro de mi casa, muchachos. Yo, no quiere decir que... Profe Johnny. Así que bueno, nada. Quería decir eso al respecto. Porque... Nada, porque había gente que necesitaba una respuesta al respecto. Y vuelvo a repetir. ¿Estoy empezando a creer en un tipo de purgatorio? Sí, evidentemente sí. ¿Quiere decir esto que creo en el purgatorio tal y como lo cree el catolicismo? No. No quiere decir. ¿Puede ser que llegue a eso? No lo sé, dependiendo de hacia dónde me conduzca el texto. Santi, pero en realidad, ¿qué te consideras evangélico o católico? Y si eres evangélico, ¿qué denominación eres? Ese es el problema. Es que si vos me decís evangélico, ¿de qué denominación? No te sé decir. Se lo voy a decir a Dante para que haga una fiesta. ¿De qué denominación? Y no sé, la verdad es que no sé. Yo el otro día hablaba con una chica justo en un curso de Johnny y le decía, mirá, yo estoy en un viaje de la fe cristiana, porque hay veces que la gente también se asusta y está bueno esto, ¿no? ¿Cómo en un viaje? ¿Qué estás poniendo en tela de juicio tu fe? No, yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos, que el cristianismo es verdad y que necesitamos a Cristo para poder tener paz con Dios y eso no me lo mueve nadie. Ahora, ¿por qué no plantearme aquellas cosas que creo y por qué creo en lo que creo? Si en definitiva, como la mayoría de ustedes, no digo todos, pero como la mayoría de ustedes caímos en una iglesia evangélica y nos criamos así, y nos han enseñado qué debemos creer y qué no. Pero ¿por qué fulano de tal no cree como yo? ¿Por qué los metodistas no creen como los pentecostales? ¿Por qué los presbiterianos no creen como los anglicanos? ¿Por qué? ¿Por qué? Y damos por sentado un montón de ideas y una postura y no escuchamos las demás posturas y las explicaciones que tienen para sostener una postura distinta a la nuestra. Entonces, el viaje de la fe cristiana, la que yo estoy atravesando, es justamente eso. Che, ¿cuál es la... Vamos a decirlo de esta manera, aunque sea un poco incorrecto, lo confieso. ¿Cuál es la expresión cristiana más fiel a lo que originalmente fue el cristianismo? Y creo de que si nosotros estamos seguros que el cristianismo es verdad, que Cristo resucitó de los muertos, que Cristo es Dios, que hay una Trinidad, que necesitamos la gracia de Dios por medio de la fe para ser salvos, etcétera, etcétera. Si creemos esas cosas, haz el viaje tranquilo y planteate esas preguntas. Hacete esos tipos de planteo. Porque si con un corazón correcto vos te haces ese tipo de planteo, muy probablemente el Espíritu Santo te guíe a salir del error y abrazar la verdad. Simplemente eso. Simplemente eso. Nada más. Definí qué tipo de purgatorio creas. Es que no lo puedo definir. No lo puedo definir. Evidentemente creo que tanto el texto bíblico, en palabras de Jesús, como la historia más primitiva cristiana, como también otras denominaciones, vamos a decir, cristianas históricas de antaño, como así también el contexto cultural en el que Jesús vivió, creían en un tipo de estado intermedio en donde todavía el alma no podía acceder directamente a la presencia del Padre. Esto es lo único que puedo decir hasta ahora. Es lo único. Y ya les he mostrado cuáles son mis razones. ¿Satisface a todos? No, definitivamente no va a satisfacer a todos. Pero acá lo importante es que me satisfaga a mí. Entonces, con esto ya cierro el tema. Digo, chicos, un poco de humildad. Un poco de humildad.
A mí me parece de que es más importante arreglar el bochinche que tenemos dentro de casa en vez de andar tirándole piedra a otros, ¿no? Y esto es fantástico. Es fantástico porque un montón de gente, y ya, ahora sí, con esto cierro. Un montón de gente me dice, Santi, ¿por qué no criticas el catolicismo? Porque la crítica yo la hago cuando conozco acerca de algo. Yo critico algo cuando conozco algo, cuando ese algo lo conozco. ¿Cómo puedo criticar el catolicismo si no conozco mucho de catolicismo? ¿Por qué criticás siempre a la iglesia evangélica? Hola. Porque hace casi 15 años que estoy metido dentro del mismo círculo. Entonces ya conozco las mañas. ¿Ustedes me escucharon alguna vez criticar a los presbiterianos? ¿Me escucharon alguna vez criticar a los anglicanos? ¿Me escucharon alguna vez criticar a los metodistas? ¿Me escucharon alguna vez? No, no me escucharon. ¿Por qué? Porque no conozco ese tipo de círculo cristiano. No lo conozco. Por lo general, ¿qué es lo que critico? Movimiento apostólico y profético, movimiento carismático. ¿Por qué? Porque he sido criado en ese círculo. Entonces me parece muy imprudente el hecho de la exigencia de la gente para que se critique a aquellos que ellos también desean criticar. Porque en definitiva muchas veces uno o la gente pretende que uno se convierta en la voz de ellos. No, yo voy a decir lo que yo creo, pienso y considero. Si vos querés hacer una crítica, hacelo. De la misma forma que a mí me resultó gratuito crear un espacio para poder dar a conocer cuáles son mis opiniones acerca de estos puntos particulares, vos también lo podés hacer. Armate tu espacio y hacelo. Los leo en los comentarios.